Madre mía, la que se ha liado con Can Yaman y Demet Özdemir. Pensábamos que lo de arquitectos comunes era solo una excusa barata, ¿verdad? Pero resulta que quizás había algo más detrás de toda esa fachada. Ay, el salseo turco nunca decepciona. Lo que yo creo que está pasando es que todos estábamos esperando a que saltara la chispa, a que saliera un comunicado oficial, a que pasara algo gordo. Y mira tú por dónde resulta que el silencio a veces grita más fuerte. Se supone que Can y Demet, después de esa relación que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, y no solo por la serie sino por todo lo que se comentaba fuera de ellas, se separaron. Y punto. Dijeron que eran amigos y que cada uno seguía su camino. Pero ¿qué camino, por favor? Muchos dicen que lo de arquitectos comunes fue una forma elegante de decir, nos damos un tiempo, pero sigamos en contacto y a ver qué pasa. Porque seamos sinceros, cuando una relación termina tan mediáticamente, ¿de verdad crees que se vuelven a ver por casualidad en una obra o firmando planos juntos? Eso solo pasa en las telenovelas, o en este caso, en las series turcas. Lo que yo sospecho es que Can, que siempre ha sido un poco impulsivo, y Demet, que es más reservada pero tiene su carácter, quizás se dieron cuenta de que la presión pública era demasiada. O a lo mejor el tiempo sirvió para darse cuenta de que se echaban de menos. ¿Y qué haces cuando te echas de menos con alguien con quien compartiste tantas cosas, hasta ese momentazo que fue Erkencikus? Pues, a lo mejor se dan otra oportunidad. Los rumores ahora apuntan a que se les ha visto juntos, y no en plan hola, ¿qué tal? Se habla de encuentros privados, de miradas cómplices, de esa química que, seamos honestos, era imposible de ignorar en pantalla. El arquitecto común quizás era el código secreto, ¿quién sabe? Un código para decir, nos vemos en el próximo proyecto, pero de verdad, de verdad. Para ser honestos, a mí me da un poco la impresión de que esto puede ser una estrategia. A veces cuando el interés baja, o cuando quieren volver a generar expectación, los famosos coinciden de repente. Y ¡boom! Ya tenemos a la prensa encima, los fans revolucionados y ellos, pues, viviendo de ese revuelo. Pero, ¿y si no? ¿Y si esta vez es la de verdad? ¿Y si realmente se están reconciliando y lo de arquitectos comunes era solo el primer paso para reconstruir algo? Piensa en la intensidad de su relación anterior. Era algo que cautivó a millones. Si esa chispa seguía ahí, sería una pena desperdiciarla, ¿no crees? Quizás necesitaban ese espacio común para darse cuenta de que realmente se querían y que juntos funcionaban mejor. A lo mejor, la arquitectura de su relación necesitaba una reforma profunda, y ahora están poniendo los cimientos de nuevo. Yo estoy intrigado, la verdad. Me encantaría saber qué hay de cierto en todo esto. Porque si hay algo que me fascina de los famosos, es cuando parece que están jugando con fuego, pero a la vez, hay algo auténtico en esa conexión. Y con Can y Demet, esa conexión siempre fue palpable. Así que la gran pregunta que nos queda a todos es, ¿creéis que lo de arquitectos comunes fue solo una fachada para una posible reconciliación, o realmente cada uno siguió su camino profesional?